A principios del siglo XX, un bibliotecario junior, es decir, no era el que mandaba, sino el que recibía las órdenes, apellidado Berry, se puso a jugar. Probablemente no tenía alguna otra cosa que hacer. Berry, como consecuencia de su trabajo, le puso una volteada de cabeza tremenda a las matemáticas. ¿Qué hizo Berry? Pues fue algo muy sencillo. Se puso a jugar con los números. Y se puso a jugar de una manera un tanto, a lo mejor a usted le va a parecer burda o tonta, para que vea que no hay idea tonta. Cualquier cosa que se hace, aunque sea un juego, si se hace bien, puede tener enormes consecuencias. Berry trató, en pocas palabras, de describir con palabras, de nuevo, a los números. ¿Cuántas letras necesito yo? Es más, ¿cuántas sílabas necesito yo, en inglés desde luego, para nombrar a cada número entero? El 1 es one, una sílaba. El 2 es two, una sílaba. 10, el número 10, una sílaba. 12, 12, una sílaba. 21, 21, y hay más de una sílaba allí. Bueno, se puso a ver simplemente cuántas sílabas tenía cada palabra que describía cada número entero, y empezó a darse cuenta de una serie de regularidades. Llegó un momento en el que se dio cuenta que las palabras eran insuficientes para expresar todo lo que se sabía de los números. El número entero positivo, más pequeño, es desde luego el 1. Para tratar de definir en palabras a un número, Berry desarrolló un mecanismo, un proceso automático que se puede meter en una computadora para descubrir cuál es la definición de un número. Berry llegó a una frase que resulta paradójica. En inglés dice, the smallest positive integer not definable in under 11 words. Es decir, el número entero positivo más pequeño que no sea definible con menos de 11 palabras. ¿Qué número? Sí, 11 palabras en inglés. ¿Qué número podría ser ese? A la hora de analizar el patrón de las palabras que describen a los números, Berry encontró que este término era paradójico. Al mismo tiempo era verdadero y falso. Este tipo de paradojas se habían encontrado antes, pero en otro ambiente, en el mundo de la filosofía. Por ejemplo, Zenón, un filósofo bastante más antiguo que Berry, desarrolló una vieja idea. Zenón de Elea vivió por allá del año 430, 450 antes de Cristo. Él dijo, entre otras cosas, que existen ciertas ideas cuyo valor no puede ser determinado. Una frase en un idioma puede ser cierta o falsa. De manera más o menos directa, Zenón de Elea demostró que hay frases que son al mismo tiempo verdaderas y falsas. Por ejemplo, la frase estoy mintiendo. Si la frase es verdadera, por lo tanto es falsa. Póngase a pensar. Bueno, pues lo que hizo Berry fue demostrar que en el mundo de las matemáticas podían existir paradojas. Cuando uno trata de describir a las matemáticas mismas, por ejemplo, la teoría de números, que es una disciplina que describe las características de los números, esas disciplinas pueden ser completas, es decir, pueden decir cosas sin necesidad de que incurran en ninguna paradoja. Pero si usted se pone a hablar de manera formal sobre la teoría de los números, si genera un sistema de letras, de palabras que describen a los números de la teoría de números, entonces sí puede llegar a situaciones paradójicas, a situaciones en donde la descripción de un número en palabritas es verdadera y falsa al mismo tiempo. Esto, pues, desde luego, hizo que se molestaran varios investigadores, varios científicos realmente se empezaron a sentir incómodos con esto, varios matemáticos, y lo que hicieron fue buscar la manera de eliminar ese tipo de paradojas del mundo de
de las matemáticas. Se dieron cuenta que a la hora de describir en texto las características de las matemáticas, podían encontrarse con una larga serie de problemas. Entonces, varios científicos se pusieron a trabajar en el asunto. Uno de ellos fue Bertrand Russell. Seguramente usted ha oído hablar de Bertrand Russell, porque este hombre fue no solamente un gran filósofo de muy altos vuelos, un humanista destacado, también fue un gran matemático. Bertrand Arthur William Russell, el tercer, no exactamente varón, pero algo parecido de Russell. Él, como tantos otros científicos, eran nobles, era gente adinerada que no tenía por qué trabajar para vivir, y le jalaron tanto la ciencia, le jaló las neuronas tanto las matemáticas, que se clavó en ellas y se convirtió en un caballero valiosísimo para el desarrollo de las matemáticas, de la filosofía y de muchas otras cosas más. Tiene varios libros, Bertrand Russell, escritos para usted. Libros en donde ofrece sus reflexiones sobre cuestiones de religión, de sociología, etcétera. Es un tipazo, tanto que se ganó un premio Nobel de literatura siendo matemático. Busque la vida de Bertrand Russell. Tuvo un montón de facetas diferentes. Intente hacer lo mismo con su vida, tenga muchos intereses y trate de ser lo mejor posible en todos ellos. Bueno, regresando al asunto. Bertrand Russell fue uno de los muchos científicos que siguieron una recomendación que se hizo en 1920. Al regreso del corte le voy a platicar esa historia, le voy a platicar qué fue lo que trató de hacer Bertrand Russell, Alfred North Whitehead y otras personas, y cómo la llegada de un muchacho muy nervioso, de una persona casi paranoica, de un plumazo, le dio una patada al edificio de las matemáticas, de la que no se ha podido recuperar aún ahora. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Uno de los grandes asuntos en el mundo de las matemáticas tenía que ver con el desarrollo del el entendimiento de las matemáticas mismas. Es decir, ¿cómo es posible demostrar algo? ¿Por qué los matemáticos se declaran satisfechos cuando alguien demuestra de cierta manera una idea? ¿Qué se necesita para que un matemático se sienta a gusto con una demostración? Ese tipo de cosas se estaban estudiando en aquella época. Y varias personas, entre ellas incluso el mismo Bertrand Russell, se dieron cuenta que el problema con las matemáticas era que a veces era posible demostrar cosas que no deberían poder ser demostradas. Por ejemplo, 2 más 2 igual a 5. Si uno utilizaba las técnicas que habían desarrollado personajes como Bertrand Russell, podían demostrarse como cosas ciertas, cuando son patentemente falsas. David Hilbert era un matemático de muy altos vuelos. Fue uno de los matemáticos más importantes de la historia. Está a la altura de personajes como Gauss, que al mismo tiempo de hacer cuestiones de física fue un matemático de muy alto nivel. Un matemático muy importante. En la década de los 20 se habían acumulado una serie de problemas con las matemáticas, una serie de inconsistencias. Por ejemplo, el trabajo de Berry, a la hora de utilizar un sistema de palabras para referirse a las matemáticas, con ese sistema de palabras se podían crear frases paradójicas, que eran ciertas y falsas al mismo tiempo. Y eso es algo que le saca ronchas a cualquier matemático. Las cosas o son verdaderas, o son falsas, o en el peor de los casos son indeterminadas.